Esto con Biblia. Está bueno, claro, es por la palabra. Mateo 11, capítulo 11, verso 13, dice lo siguiente. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Escuche esto. Esta palabra en Mateo 11, verso 13, está dando una clara y mejor interpretación de Lucas 16, 16. Porque dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero si usted se va y busca la traducción del Dios habla hoy, o traducción del Dios viviente, o lenguaje actual, usted se va a enterar que lo que la palabra está diciendo, pastora, es que las profecías mesiánicas, que la ley de los profetas del Antiguo Testamento llegaron a cumplirse hasta Juan. Porque Juan fue el último profeta mesiánico. Lo que la palabra te está diciendo es que todas las profecías se cumplieron hasta Juan. O sea, las profecías de los antiguos profetas hablaban de Jesús. Y con Juan fue que se terminó manifestando la profecía que se estaban declarando. Santo. ¿Qué es lo que dice, siendo la presencia de Dios diciendo esto? Por eso dice la palabra en Lucas 16, diciendo, desde entonces se comenzó a predicar el evangelio del reino. Es decir, que ya cambió una faceta donde se estaba profetizando de alguien que iba a venir. Amén. Y ya se cumplió. Y ahora ese que estaban profetizando ahora está diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos llegó. Santo. Lo que se estaba profetizando, de quien se estaba hablando, está aquí. Aleluya. Entonces inmediatamente Jesús, luego que pasa el proceso de lo que está pasando, que fue llevado al desierto, le dieron lastigazo, pasó el proceso que tenía que pasar, murió por nosotros, dice la palabra que él comisionó apóstoles y profetas. ¿Para qué fue esto? Maestro, un sinnúmero, 5 ministerios. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús estableció de nuevo un ministerio que ya quizá caducó? Porque la gente dice. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Jesús entendía que para edificar, porque el verso 12 lo dice del capítulo 4 de Efesios, diciendo, y todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene una gracia que entregar a la iglesia. Amén. El apóstol tiene una gracia que entregar a la iglesia. El profeta tiene una gracia que entregar a la iglesia. Por eso el ministerio profético no se terminó. De hecho, ahora entró en una nueva dimensión. Porque antes se profetizaba acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir, iba a traer una restauración en todo el reino de Israel y en todo el mundo. Ahora la profecía se volvió materia, la profecía camina entre nosotros, la profecía está dentro de nosotros. Amén. Y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso tú dentro de ti tú sientes esa voz que te indica hacer las cosas, esa revelación cuando Dios te dice muévete aquí, muévete allá. Es el Espíritu Santo. Ahora la iglesia se volvió una iglesia profética. Antes tenía acceso un solo hombre a lo profético. Ahora la iglesia se convirtió en una iglesia profética. Por eso tú estás en iglesia, tú vas a congregaciones y cualquiera que el Espíritu de Dios venga sobre él te profetiza. Porque por eso decía, hay 3 niveles o 3 dimensiones de lo profético. Y es el oficio profético en sí, el don profético y cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti. Aleluya. Entonces, en este tiempo está activo y la iglesia necesita que esté activo el ministerio profético. Porque la profecía va a traer la revelación del Padre para los corazones de los hombres y la tierra. Aquí en la tierra. No, que muchas veces vemos que lo que a veces usted no logra convencer con una palabra, cuando usted da una palabra reveladora por el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Y que usted puede decirle a esa persona, como pasó cuando Jesús se encontró con la samaritana. Amén. Cuando le está hablando, ¿y quién eres tú? ¿Qué me está diciendo que saque de esta agua? ¿Quién eres tú? Es decir, quizá la palabra de Jesús no le estaban convenciendo en ese momento, pero cuando Jesús le dice, ve, busca a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le revela y le dice, bien has dicho, porque 4 maridos tienes y ninguno de ellos es el tuyo. Gloria a Dios. Ahí como que la mujer se espantó. Amén. Y reaccionó. Entonces ahí dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, que a veces cuando alguien
te profetiza una palabra de algo que pasó en tu vida o que va a acontecer, eso como que te impacta y te hace saber de que hay un Dios en el cielo que existe, que te está revelando algo que tú hiciste en tu vida pasada, que está haciendo o va a hacer. Así es. Amén. Gloria al Señor. Otra pregunta que tengo aquí para el varón, para el profeta de Dios. ¿Qué tiempo tiene usted ejerciendo el ministerio profético? Wow, nosotros comenzamos desde muy pequeño en la obra del Señor. Nosotros nos convertimos a los 14 años de edad. Eso fue Ya qué lindo. 2008, lejos, por ahí. Inmediatamente supimos a qué Dios nos llamó. Dios nos ha entregado un ministerio evangelístico y profético. Y desde ese mismo instante que nos convertimos, comenzamos a hacer la obra. O sea, estamos desde el 2008 cumpliendo obra del ministerio evangelístico y profético. Recuerdo que yo no me había bautizado cuando ya yo estaba bien acelerado. Y había gente que me decía, tienes que esperar que te bautices para poder hacer. Hermano, mire, la Biblia dice que lo que no es de Dios se desvanece, pero lo que es de Dios permanece. Entonces muchas veces nosotros cuando llegamos a Cristo, Dios pone en nosotros esa pasión, ese denuedo, esa aceleración de uno poder compartir la palabra del Señor con todo el mundo. Y recuerdo yo que yo iba a mi iglesia de lunes prácticamente a domingo. Se daba mucho culto diario. Y recuerdo que yo salía a predicar todos los días que iba a la iglesia. Y después que se acababa el culto, salía predicando en las calles a todo el mundo. Entonces Dios comenzaba a revelarme cosas de la gente, pastora. Porque hay profetas que funcionan en las congregaciones, ¿no? También en lo profético sale de las cuatro paredes. Amén. Así es. Yo he estado en lugares que yo le he dicho a la gente por su nombre y esa gente dice, ¿pero cómo tú sabes mi nombre? ¿Tú me conoces? Y el Señor te dice esto y aquello y lo otro. Y ellos terminan creyendo que hay un Dios que sí lo está viendo. Exacto. Entonces uno entra en esa inspiración profética y comienza a revelar cosas que solamente esa persona sabe. Y desde el 2008 estamos ahí llevando la palabra de Dios. Hemos visto las manos de Dios desde muy pequeño. Y ahora estamos viendo más fuerte la gloria de Dios en estos tiempos. Amén, amén. Gloria al Señor. Sí, porque es importante hablar de estos temas. Porque mayormente lo que uno está viendo, más ejerciendo, es el ministerio pastoral. Y el evangelista y el de maestro. Pero eso ha consternado, ha traído como una revuelta en el mismo pueblo de Dios con lo que es el apostolado y el del profeta. Eso ha traído como una revuelta. Sin embargo, son los dos ministerios principales. Sí. El apóstol y el profeta. Y más se habla del ministerio pastoral. Sí. Amén. De hecho, la palabra de Dios dice, cree en sus profetas y sus apóstoles y será prosperado. Yeah. Oiga, pastor, Amén. Entonces si Dios no hubiese querido que ese ministerio estuviera activo y fuera de bendición en la iglesia, Dios no lo permite. Amén. Pero es uno de los ministerios principales que están para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Es alguien que Dios envía con una misión específica. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que se le revela lo del corazón del Padre para con la humanidad. Y hay gente que yo he escuchado, pastora, que dice, hoy no hay profeta porque los profetas de antes profetizaban juicio. Hoy los profetas profetizan ripeta, profetizan casa. Prosperidad. Yo le voy a decir algo. El Espíritu Santo de Dios es el que guía a todo hombre. Ahora la Biblia dice, si el profeta profetiza y no se cumple lo que dice, no habló en nombre de Dios. Amén. Una de las formas de usted poder analizar que una profecía salió del corazón de Dios es cuando se cumple. Porque te voy a decir algo, los satanistas hablan en lengua, los satanistas profetizan. Con espíritus superiores. Sí, entonces lo que va a evidenciar la profecía que salió de la boca de Dios es su cumplimiento, porque cuando Dios habla, Dios crea. A mí una vez me tocó algo y era que yo estaba en un evangelismo y de repente Dios me dice, párate en esa casa. Me paré en esa casa y resulta que había una hermana cristiana. Y cuando estoy ahí le estoy diciendo, siervo, ¿usted tiene hijo? Y ella me dijo, sí, yo vi un hijo suyo, yo le dije, que tenía un motor y en el motor sufrió un accidente. Ay, santo. Y ella dice, pero mi hijo no tiene motor. Y yo le digo, mire, tenga cuenta porque puede que compre el motor.
Entonces ella entendió que yo no estoy hablando de parte de Dios, pero justamente en ese momento llegó el hijo con un motor recién comprado. Santo. Aleluya. Y ella se quedó así. Y ella comenzó a orar por él ahí mismo, comenzó a cubrirlo, comenzó a decir, devuelve ese motor, yo no sé lo que tú hiciste, mire, este muchacho me acabó de decir esto, aquello y lo otro. Y oramos por él. Y reprendimos todo espíritu de accidente, todo espíritu de muerte. ¿Por qué le digo esto? Porque lo profético va a traer lo que todavía no se ve. Exacto, exacto. ¿Qué dice Amos? La palabra de Dios dice que no hará nada el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Así es. Hay diferentes tipos de profecía, que la gente dice que no, que los profetas nada más profetizan una sola cosa, no. En el Antiguo Testamento se veía la profecía de juicio mucho. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo a nivel general, mundial en ese entonces, estaba muy doblegado o muy direccionado a lo que era la idolatría. Y si algo Dios es celoso, es con lo que le pertenece a Él.